Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. La Asociación de Industrias de la República Dominicana, IRD, es la principal organización que aglutina al sector empresarial, industrial de República Dominicana. Empresas, se calcula que son más de 2.000 empresas, entre las que están directamente como socias y otras que inciden en el mercado nacional y también, como no, en el mercado internacional. Entonces, nosotros pensamos en entrevistar a una mujer, y digo una mujer porque ella rompió barreras. Aquí siempre se están rompiendo barreras cuando una mujer asume un cargo por primera vez. Circe Almanzar fue esa empresaria que le tocó dirigir esta entidad por muchos años, acaba de anunciar su salida, de hecho ya se ha materializado, y entonces es para nosotros un gusto poder tenerla esta mañana. Muy buenos días. Para mí es el placer con ustedes, sobre todo en esta etapa de mi vida que lo que me toca es ahora comentar y hacer las historias, ¿verdad? Circe, ¿cuántos años dirigiste la IRD? Bueno, yo entré en el 2005, en enero del 2005, ya tendría menor de edad 17 todavía. años y medio, 17 años y 8 meses más o menos en la posición, pero recuerden que yo soy una persona dedicada al mundo gremial, porque yo vengo desde antes de la Asociación de Industrias, yo dirigía o era vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Entonces, yo diría que yo soy prácticamente, como dicen la gente, que hay una persona que se dedica a ser escritora, a ser periodista o a trabajar en un medio específico. Yo soy una dirigente gremial, no tanto empresarial, sino gremial. Esa es la palabra. De un gremio de empresarios. Claro que sí. Que es la IRD, que es diferente a otros sí, gremios, pero que realmente es una dirigente gremial. Sí, en esta casi 2 décadas, ¿cómo has visto la transformación de esa relación entre empresarios, trabajadores, el crecimiento que ha habido, si es que lo ha habido, de la industria en la República Dominicana? ¿Cómo ha visto ese cambio? Yo creo que nosotros hemos dado pasos trascendentales a nivel de cambios conductuales, culturales en el empresariado. Desde la inserción del empresariado o la visión del empresariado de ser parte de la sociedad civil, yo creo que eso es algo fundamental. Y eso lo logramos aproximadamente en el 98, 97. Empezamos a trabajar con todo lo que fue la justicia independiente en ese momento. Uy, eso sí. Y cuando estábamos en Ángel, luego se involucró en los altos estamentos del empresariado. Esa iniciativa, que fue que ahora hablamos de eso, pero cuando no se hablaba en ese momento. En el 1997 que le iniciamos la Asociación de Jóvenes Empresarios, FINJUS, Participación Ciudadana. FINJUS surge por ahí. Surgimos, exactamente, fue un trabajo conjunto. Y esa visión de que había que trabajar por la institucionalidad fue importantísimo para el empresariado. El empresariado normalmente se quedaba trabajando con temas que tenían que ver con economía o buscando sus intereses, que es legítimo, sí, pero tú no puedes hacer un buen negocio, no puedes desarrollar las empresas si tú no tienes un fortalecimiento institucional, si tú no tienes reglas de juego claras. Y eso se fue entendiendo. Y así pasó también cuando llegamos a la Asociación de Industrias, que hubo un cambio radical, no había de otra, estábamos abriéndonos al mercado. Y abrirte al mercado quería decir que ya tú no podías tener a alguien que te dijera, mira, contrólame las importaciones de tal sitio para yo poder tener este negocio aquí, o vamos a tratar de tener algún tipo de formas de trabajar o de distribuir mercados. Ya eso no se podía, ya habían cambios, porque la gente piensa que la apertura de mercado era solamente el hecho de que tú tengas competidores de fuera. La apertura de mercado te crea reglas nuevas de competencia, desafíos, la ley de competencia, la ley de protección al consumidor, todo ese tipo de reglas, de ordenamientos, hacían que el empresariado tenía que adecuarse. Y esto no es algo dominicano, eso pasó en todos los países. Regional. Pero me tocó a mí. Y me tocó a mí, yo creo que ha sido uno de los momentos o de los aprendizajes más importantes, las grandes reformas trascendentales que se han dado, la seguridad social, las reformas fiscales que fueron muchas, tanto que Sí, no hemos podido lograr hacer ninguna. Para una mujer
primero, jovencita, que se ve ahí con estos tutumpotes, con los viejos robles del empresariado, que decirle, mira, ya no podemos hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo. ¿Cómo fue ese proceso para ti y para otras mujeres que eran líderes gremiales del empresariado dominicano? Bregar con esa cultura, digamos que autoritaria, quizá una visión un poco atrasada que lo era, y Yo que creo sigue siendo en algún modo. es una cultura, es la forma de operar de todas las empresas en un momento determinado que va cambiando y que se tiene que adecuar a los tiempos, porque son las instituciones que van cambiando también. Pero uno lo que va es, primero, lo más importante es tú tener una visión clara de para dónde vamos. Y yo creo que eso es importante, y no solamente fui yo creo que vino un grupo entero que ya tenía otra visión en el sector industrial, que ya se daba cuenta de que había que adecuarse, pero había que apoyar al gobierno o al gobierno de turno a hacer los cambios fundamentales, no dejarse o quedarse a la defensiva, sino trabajar con eso. Circe, vamos a invitarla a un cafecito. Sí. Ay, sí, Sobre todo de una de mis queridas empresas asociadas, Sí, es que parte ayer de la estuvo de comunidad. inauguración. Ah, sí. Sí, Una de los las centros asociadas. logísticos. ¿Cuántas empresas asociadas hay en la? Bueno, directamente hay aproximadamente 300, pero hay Dicen que 33 organizaciones empresariales que son de toda la región, de todos los subsectores, y eso hace que cada una de esas empresas sean indirectamente socias. Entonces tú tienes socias directas y socias indirectas. Usted hablaba de la transparencia, del fortalecimiento institucional. Nosotros estamos asistiendo ahora mismo en el país a grandes casos, por ejemplo, de corrupción, judicializados. Y el sector empresarial es clave, el sector privado. Lo vimos con Odebrecht en Brasil, lo que pasó con Odebrecht como empresa que el final suyo fue deshacerse prácticamente hasta de su nombre. Y hemos visto también en esto o bien empresarios o pequeños empresarios sometidos a extorsión, o bien algunos participantes o creando empresas al vapor que compiten con las que siempre estuvieron. Entonces quisiera preguntarle en ese sentido, ¿qué le parece lo que está ocurriendo y cuál es el impacto que tienen las prácticas como esas de corrupción en las relaciones empresariales, gubernamentales y demás? Yo decía que hace un tiempo que nosotros hay dos formas de tú castigar o combatir la corrupción. Uno es el fortalecimiento institucional administrativo para prevenir cualquier acto. Venía los órganos de control. Los órganos, pero no solamente los órganos de control, sino también promociones que tienen que ver hasta a educación. Lo hablaba con don David de eso, de que desarrollar programas inclusive de certificaciones de empresas que se comportan adecuadamente, compliance y todo eso, pero también promover la transparencia, que es importante. Y hay la otra parte que tiene que ver con el castigo a la impunidad, o sea, luchar contra la impunidad, que es el ejemplo, ¿verdad? Cuando tú lo haces mal, tienes que castigarlo. Y yo creo que esa parte nosotros habíamos avanzado muchísimo, porque la gente dice, bueno, la ley de compra, que es una burocracia, eso, pero la ley de compra te garantiza muchísima transparencia. La gente no se da cuenta de que antes tú ni siquiera sabías lo que se estaba comprando, ¿verdad? Ya. Recordemos eso, porque a la gente se le olvida. Y no hace tanto Nadie de eso. se enteraba, o sea, tú eras amiga mía y yo te daba un contrato y eso no pasaba nada y no era ilegal, ¿eh? No era ilegal. La gente tiene que pensar en eso. Y eso es muy importante, nosotros hemos avanzado. Y para podernos dar cuenta de lo que puede haberse cometido o de los delitos o de los abusos que se cometan, tenemos que tener esos mecanismos de control y mecanismos de transparencia. Ahora bien, la parte que tiene que ver con el castigo a la impunidad, yo creo que es importantísima, pero al mismo tiempo tiene que darse porque en cada conducta, en cada sector de la sociedad, siempre habrá alguien que quiera aprovecharse de las circunstancias. Y por eso es que tenemos que tener mecanismos de castigo, mecanismos de sanción, pero al mismo tiempo de controles para que eso sea ejemplarizante para los demás. Yo creo que tiene que venir un trabajo. A mí pienso que parte de lo que hay que hacer ahora mismo en el empresariado, y es parte de lo que yo quisiera dedicarme a título individual, es trabajar
en temas que tienen que ver más que nada con el ejemplo de las empresas hacia la sociedad. Las empresas tienen que volcarse a enseñar y a mostrar cosas positivas a la sociedad, no solamente vender o comercializar algún producto o servicio. Tienen que cambiar porque el consumidor lo está demandando, la sociedad lo está demandando. Ya no solamente es una empresa que te diga, mira, yo vendo más barato o vendo mejor calidad, no. ¿Qué yo hago por mi país, por mi sociedad? Esa visión hay que tenerla. Además, los jóvenes están tomando en cuenta, esa empresa respeta el medio ambiente, Claro, por ejemplo. todo eso, sostenibilidad, y tienen que ver con temas de conductas laborales, tienen que ver hasta con la prevención calidad. del acoso. Exactamente, temas de género, igualdad de género, el sello de equidad de género. O sea, hay una serie de aspectos. Eso mismo que hablábamos, una certificación de temas de ética. O sea, hay una serie de aspectos que ya son intangibles, pero ya se valorizan, o sea, se están valorizando porque es un valor agregado, inclusive en otros países, ya te sirven como temas o como certificaciones para tú bajar el costo de financiamiento. O sea, cuando tú estás comprometido con una empresa sostenible, tú puedes tener un acceso a financiamiento más económico, a tasas de interés más bajas. O sea que el mundo va a cambiar, hay que irse adecuando. Yo creo que no es algo de la noche a la mañana, pero entiendo que estas acciones tienen que darse y tienen que darse de la manera correcta. Ojalá que tengamos resultados correctos y yo espero que sí. Qué bueno que vamos en esa tesitura, porque siempre se ha dicho, Circe, que no hay un corrupto sin un corruptor. No puede haber un funcionario público corrupto sin un ente privado o no público. Aunque Germán, yo creo que más que corruptor, yo creo que se da una dinámica y yo creo que también tenemos que pensar que el tema de la necesidad de fortalecer las instituciones, de transparentar las instituciones, de tener también una eficiencia en las instituciones, porque a veces yo que he vivido en muchas comisiones de trabajo, trabajando con los temas de permisología, Edith y Germán, a veces las empresas se sienten agobiadas. La burocracia. Por la burocracia, por la impotencia. Entonces, ese corruptor no necesariamente es o sea, no necesariamente caen porque quieren ganarse un dinero, es porque a veces le hacen la vida difícil a la empresa para tomar dinero. Entonces, es una dinámica. Yo no estoy diciendo que sea pero siempre me refiero así. a que qué bueno que que se ha ido cambiando esa cultura y digamos de una especie de intolerancia de la corrupción, no solo en el sector público, sino que las propias empresas están obligadas a ser transparentes. ¿Usted cómo ha Por visto? eso es que los gremios son importantes ahora, porque ya una empresa no puede darse el lujo de ir a una institución y decirle, óyeme, dame ese permiso, ven, ¿cuánto te doy? O contaminar un porque río. Ya eso tiene una consecuencia y lo estamos viendo y eso va a tener una consecuencia. Y el funcionario público se va a dar cuenta de que ese tiempo ya pasó. Eso de pagar dinero. O debería pasar, ¿verdad? De pagar dinero en saco. Exactamente. O de sacar un permiso con un padrino o ese tipo de cosas. Pero tenemos que eficientizar la administración pública. Se necesita. Ayer o antes de ayer en una reunión decía, óyeme, yo quiero que las cosas sean más fáciles para que fluya. ¿Cuántas veces, Circe, algún empresario fue donde usted como la máxima dirigente de esta agrupación, que es de la principal en el sector industrial, y le decía, mira, me quieren pagar, me están extorsionando o me están sobornando? ¿Cómo logro yo hacer este proyecto sin tener que pagar para que me den un permiso? ¿Usted llegó a ver casos específicos así? Yo no diría que la palabra es extorsión, porque óyeme, yo tengo 8 meses con ese expediente ahí, ¿por qué que no me lo trabaja? Es verdad. ¿Qué será lo que está pasando? Y alguien le decía por detrás, anima a alguien. Eso pasaba. Entonces decía, ¿pero qué podemos hacer en ello? Yo, no te preocupes, porque sí, eso es algo que yo digo que es importante. No se atrevían con una institución, por eso la unión hace la fuerza. Sí. Entonces, yo creo mucho en los gremios. ¿Y qué pasaba cuando iban ustedes ya? Lo primero que yo mandaba una carta. Entonces, o lo segundo era que quizá teníamos algún
participación en un consejo determinado, donde uno se tomaban encuentro. decisiones, y yo lo sometía. Y lo sometía en el punto. Mire, yo tengo este punto de agenda. Tenemos yo, problemas con tenemos tal un empresa. problema. Ah, sí. Eso Y fue la entonces- secretaria que se le olvidó. Exactamente. Sí, pero todo el mundo los sabe. mecanismos no, o sea, Se la palabra traspapeló. extorsión no llegaba, pero tú te dabas cuenta o te das cuenta de que a veces hay algo detrás de esto que impide que las cosas sean más fáciles. Circe, las sociedades se parecen, o sea, los pies no andan bien si la cabeza está mal, es obvio. Y así las sociedades se parecen mucho a lo que son sus élites, a la visión que tienen las élites socioeconómicas y por tanto las políticas. ¿Cómo ven ustedes como desde la cúpula empresarial a la sociedad dominicana, qué creen que debe impulsarse para continuar por la senda del desarrollo, del progreso, sin tantas podredumbres, sin tantas cosas? Yo estoy miserias? preocupada porque primero estamos viviendo una transición importante a nivel mundial, o sea, una transición que tiene que ver con los cambios tecnológicos que se están dando y la preparación que tenemos para enfrentarlos. Y se está viendo desde los estamentos más altos hasta los más paupérrimos. O sea, tenemos problemas de adaptación, todos, algunos más que otros, pero todos. Es una revolución que estamos viendo digital y no estamos preparados para eso. Pero también tenemos una generación que está siendo afectada más que nadie de estos cambios, que es la generación, la más joven, la generación Z, que me preocupa, me está preocupando y lo veo a nivel del personal que uno contrata. Hay una alta rotación, la gente no tiene apego a las cosas. No hay apego. Y yo creo que tenemos que trabajar más en el tema educativo, trabajar más en promover mayores fuentes de empleo, porque lo que va a pasar es que si esta inconformidad natural que tiene el joven, que en otros momentos se iban a leer izquierda o a ideologías de otro tipo, ahora la están enfrentando o la están buscando, saciándose en un mundo que no llena, y eso es mi preocupación. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, hay que trabajar en los valores desde todos los estamentos de la sociedad y sobre todo trabajar en las mujeres. Una de las razones de las cuales también yo me voy, yo creo que hay que trabajar más en el tema de la mujer. De la participación. La participación Sí. de la mujer. Se necesita, yo siento que se está replegando el liderazgo de la mujer. El otro día, hace unos meses, vi una fotografía de líderes empresariales, eran como 12, y solo no había ni una mujer. Ni una mujer. Es como la cúpula de la iglesia, normal, ¿verdad? Porque La los Santa obispos Iglesia, son todos, pero ves esa fotografía, está ausente las mujeres, pero la cúpula empresarial de este país, ausencia total de mujeres. Yo pienso que se ha dado algo que se rompió en un momento determinado, que quizás es una transición, ojalá que vuelvan otra vez la participación de mujeres, pero hay muchas mujeres que el techo de cristal la está arropando, o sea, no quieren entrar en estos temas. Yo no sé si es porque son tantas las cosas que tienen que hacer, porque las mujeres tienen mucha carga. Se les demanda más. Se les ¿Qué tan demanda difícil más. era para una mujer como tú o como doña Ligia, como... Bueno, lo que pasa es que ahora también tú tienes prioridades. Y hay mujeres que dicen, bueno, quizá el tiempo que a veces yo me sentía un poco frustrada de no dedicárselo a mis hijos. Otras mujeres ya no O a tu quieren empresa, hacerlo. o a tu empresa Exactamente. personal. Sí. Entonces, ya hay otras mujeres que no quieren hacerlo. Dicen, bueno, tienen otras prioridades. Y eso no es malo. Ahora, hay que promover también las que tengan prioridades de otra naturaleza. Pero me llama la atención lo que dice de los jóvenes. El problema también con los jóvenes se conforman ahora menos, en el sentido de que antes generaba un espacio Intolerante. No, pero se generaba una fidelidad a la empresa y no necesariamente tenía seguro su futuro, en términos económicos, por ejemplo. Yo creo que el joven de hoy está más pendiente de qué salario tengo, De qué voy a calidad de ganar, vida. de calidad de vida. Entonces, yo creo que, y quería hacer una pregunta en este sentido, ¿hasta qué punto el empresariado dominicano ha aportado para que los que trabajan con ellos tengan una vida digna, la sociedad mejore y que el dinero no se quede en las arcas de aquellos empresarios que van creciendo? Crece la empresa, pero la vida de la gente no mejora. Pero yo creo que es más que nada también un cambio de la forma de tú remunerar
a los empleados también, porque lo hablábamos recientemente. De hecho, la forma de tú gratificar a alguien que se portaba bien era dándole un bono o aumentándole el salario. Sin embargo, tú le preguntas ahora a un joven qué él valora más en una empresa y te dice, bueno, dame más horas para yo ir al gimnasio. Eso es global, eso es global. No quieras tenerme 8 horas sentada. Exactamente, o dame tiempo para yo ir a mi casa, a trabajar, a estar con mis hijos. O sea, hay una forma que yo creo que hay que adaptarse. O dame transporte, o dame comida, o págame tal cosa, o págame la suscripción en tal sitio, en Netflix. O sea, hay diferentes formas ahora de tú gratificar, de tú hacer, valorar a tu empleado, que hay que irlas adecuando. Yo creo que eso es hay que trabajarlo. Por eso que yo entiendo que el Código de Trabajo tiene que modificarse, porque es que son formas que han ido cambiando. La gente piensa que es un tema de cesantía, no. De que le querían quitar la cesantía. La reforma tiene que darse desde el punto de vista de cómo tú lograr un cambio estructural, porque ya no es de la fábrica y el obrero, ya la vida es diferente. O sea que esos son los cambios que se van a dar. Hablaste de la seguridad social, y ciertamente el país no tenía un sistema de seguridad social, pero sigue siendo insuficiente. Nosotros yo entrevisté a una doctora que duró más de 25 años trabajando en un campo de San Juan de la Maguana, como médico. Ella salió de trabajar, ya su vida queda como un bagazo de una caña que se la han exprimido toda, y resulta que ella no tiene un seguro médico. Estuve verificando un documento que hicieron 2 investigadores para Naciones Unidas, donde documentaba que este es uno de los pocos países del área donde la gente que son trabajadores, una vez terminan su vida laboral, se quedan sin un seguro médico. Eso es lo más triste y lamentable. O sea, ¿cómo es posible que tengas que pasar a depender de la caridad pública después que ofreciste toda tu vida laboral? ¿Qué opinas de esto? Y tomar en cuenta también el tema de los fondos de pensiones. Algunos se asustan de que pase aquí lo que pasó en Chile, que cuando llegue esa pensión al final de tu vida laboral sea tan exigua que no merezca la pena. Entonces la gente no tiene fe. ¿Qué nos dices de esas necesidades que hay ahí? En el libro que yo voy a escribir, uno de los capítulos va a ser la seguridad social. Vas a escribir un libro. Sí, vas a escribir un libro. Primicia aquí. Uno de ellos va a ser la seguridad social, porque nosotros decíamos, ay Dios mío, este tema es tan complejo. Pero la ley de seguridad social de nuestro país es una de las reformas más importantes que ha tenido nuestro país. Yo creo que nuestro país, antes y después de esa ley de seguridad social, la gente no lo ve así, porque es que todo el mundo ve que es necesario mejorar, pero no se acuerda de lo que teníamos antes. La verdad es que yo coincido contigo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos 20 años con la ley de seguridad social? Aunque fue en el 2007 que inició el seguro de salud, pero ¿cómo es posible que no hayamos resuelto el problema de la salud cuando tú te retiras de un trabajo? Pero está en la ley, está. Ese mecanismo para tú determinarlo está en la ley. ¿Qué pasa? Voluntad, trabajo conjunto, decisión. Pero ¿está de acuerdo con que se modifique? Yo veía una noticia. Con que se modifique. Pero vamos a ver, lo primero es que yo quiero que nos demos cuenta es que la ley tiene mecanismos actualmente para avanzar muchísimo que no se han implementado. Eso es lo primero. Tú no puedes reformar algo sin tú saber que tú tienes mecanismos ahí que tú no los has ejecutado. Porque estamos pensando en reformar, que a lo mejor vamos a crear una distorsión y no estamos aplicando lo que es. Yo veía una noticia del Colegio de Abogados esta semana quejándose de que no tiene seguridad social los abogados, porque no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado. Y pero está en la ley. Pero está en la ley. Está en la ley. La atención primaria está en la ley. Hay muchísimos aspectos que están en la ley. La misma tema de las pensiones, de tú trabajar, de que esas pensiones puedan servir para financiamiento de las viviendas, está en la ley. Ahora es que se está implementando. O sea, hay aspectos que realmente faltan por ejecutar y que deberíamos seguir trabajando. Ahora, que yo entiendo que hay aspectos que hay que modificar, sí. Hay temas que hay que modificar, reformas que hay que hacer, sobre todo para lograr una mayor solidaridad entre todas las personas,
pero también tomando en cuenta la importancia que han tenido ese ahorro nacional que tienen los fondos de pensiones. Hay mecanismos, se pueden encontrar mecanismos que hagan que ese ahorro nacional pueda ser más productivo. De hecho, parte de los últimos trabajos que nosotros hicimos fue cómo lograr que esos fondos pudieran ser aprovechados por los sectores productivos de manera que, sin ponerlos en riesgo, por supuesto, pero de manera que se pueda promover el empleo y mayor productividad a nivel nacional. Pero nada, eso es parte de una tarea pendiente. Yo creo también que la salud necesita mucho, el sistema de salud, mucha regulación, no tanto reforma, aplicación de la ley, pero regulación y supervisión de los actores. Los actores no están cumpliendo como manda la ley. Aquí tú tienes desde el actor, desde la misma catálogo de prestaciones que tiene que adecuarse todo el tiempo, porque un procedimiento que nosotros teníamos para arreglarte una pierna no era el mismo hace 20 años, a que tú tienes enfermedades nuevas y tienes que reformar el catálogo de prestaciones, pero también la regulación de los médicos y los prestadores de servicios, que no pueden estar cobrando lo que les dé la gana cuando tú cobras el seguro. Copago, o sea, hay una serie de aspectos que uno tiene, el copago, el gasto de bolsillo, todo eso. O sea, hay una serie de cosas que solamente con una regulación efectiva y con una supervisión lo vas a garantizar. No podemos irnos sin que nos digas algo del actual estado de cosas. Sí. El presidente de la República recientemente hizo una especie de rendición de cuentas, no era una rendición de cuentas, pero bueno, habló el día 16 de agosto. Sabemos el tema de la inflación, por ejemplo, de los subsidios que se han determinado para aliviar la carga de la gente, de la población. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Y el camino que estamos tomando. Y agrega, por favor, ahí, que yo quisiera escuchar la visión de una lideresa empresarial. Oh, qué palabra. Sí, sobre... Le salió el poeta. Ajá, sobre este Ministerio Público y nosotros decimos esa lucha épica que lleva contra la corrupción, los casos gruesos que lleva Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, todo ese Ministerio Público que es muy diferente al de antes. Me gustaría escuchar eso. A mí me parece que realmente nosotros hemos vivido un momento histórico. Yo no, decía hace como aproximadamente 8 meses, o sea, yo no quisiera colocarme en la posición del presidente de la República en un momento de que una pandemia, una guerra, donde no es una guerra o una invasión de 2 países cualquiera, sino de los países más importantes en la producción de alimentos en el mundo, o sea, que afecta, pero también de petróleo, o sea, de gas, que afecta toda la comercialización y todo el suministro en el mundo. Y acompañado de una pandemia que hace que la logística te haya cambiado totalmente. Todavía nosotros tenemos retrasos de mercancías de China, porque China todavía mantiene cierta rigurosidad en materia de protección de la pandemia. Entonces, yo creo que en estas circunstancias nosotros sacamos una excelente nota en el manejo de la economía como gobierno. O sea, nuestro gobierno ha ejecutado ha hecho una buena gestión y lo vemos en la estabilidad macroeconómica. Hemos gozado de unos niveles de confianza y también hemos podido recuperar las actividades económicas, que eso es importantísimo. Promover las actividades productivas, sabiendo claro que ha habido muchos problemas a nivel de inflación. Y como nosotros tenemos tanta confianza en las autoridades monetarias y financieras, esas medidas o esas acciones que han implementado en el Banco Central, pues han hecho que ahora mismo ya tengamos una luz en el camino. Vemos cómo están bajando los precios, cómo está cediendo la inflación, y eso es algo muy importante. Hay que monitorearlo para que no se nos vaya de las manos, pero yo creo que sí es positivo. Y con respecto a la justicia, yo vuelvo y repito, yo entiendo que más que decirlo a una persona o a 2 personas o a 3 personas, creo que se necesita fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo ejemplarizar con acciones para que haya un antes y un después. Yo creo que el verdadero cambio llegó el momento en que la sociedad te dice a ti, tú no puedes seguir así, tú tienes que cambiar. Y eso fue lo que dijo la sociedad.
Sí. La sociedad dijo, Sobre todo tienes los que jóvenes. cambiar, tienes que cambiar, por lo tanto, si tú no cambias hay que castigarte. Y yo creo que eso es lo más importante. Ahora, Sea quien sea, necesitamos- aunque Exacto, sea una vaca Circe. sagrada. eso es. Circe, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. ¿Cuándo podemos esperar tu libro? ¿Para qué fecha? ¿Tiene Bueno, fecha o...? Primero tengo que irme porque no me he ido Todavía no te ha ido. ¿Cuándo sales de manera efectiva? No sé, me imagino que en los próximos días estoy esperando que entre ya mi relevo. ¿Y qué va a Pero- hacer aparte de escribir, Circe? No, ¿Qué voy hace a, cosas? voy a, voy a seguir Asesor- trabajando en asesoría. este tipo de- quiero también trabajar en temas, sí, asesoría, pero temas también pro bono, como el tema de la mujer. Ahora le voy a llamar a Edith después, le voy a decir, vamos a trabajar ahora juntos. Algunas cosas positivas y sentirme un poquito ya Coge Más libre, aire. respirar y Exacto. vivir. Qué bien. Respirar y vivir. Gracias, Circe Almanzar. Felicidades. Hasta Gracias. ahora Gracias. vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Así que gracias por estar después me aquí. van a llamar como Circe. Sí. Como Circe, sí. Nos vamos a la pausa, señores, y regresamos de una vez. Camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.